Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy le voy a dar continuación a lo que he estado abordando en los videos anteriores sobre los problemas de la psicología y la psicoterapia en la formación académica, o sea, en la universidad. Creo que ya mencionó muchos problemas, muchos aspectos que son importantes como cuestiones estructurales, ¿no? Como la cuestión de la admisión, los costos, la visión de las universidades, la plantilla docente, como que medio la he tocado. Creo que como que ya no es necesario andar en esos temas porque vaya como que desde lo general creo que muchas personas se han podido relacionar. De hecho, alguien comentó algo, muchas veces por hacer ese comentario, de verdad lo agradezco mucho. Este, Me hace sentir que sí me escucha alguien en el YouTube. Fuera de YouTube sí hay quien me escuche, pero es agradable que haya una retroalimentación. Eh, y creo yo que todo lo que ya he expuesto en menor o mayor medida se aplica para los posgrados y los diplomados. O sea, en los diplomados y en los posgrados ya esa especialidad, maestría, doctorado, pues están los mismos problemas, ¿no? Que admiten personas que no tienen el perfil, que la plantilla docente muchas veces, por así decirlo, pues se recicla, ¿no? Muchos de los profesores que se tienen en las licenciaturas son los mismitos de los posgrados o de los diplomados, que en sí eso no es un problema. O sea, el problema en sí es que muchos de estos colegas que se dedican a la docencia, pues muchos de ellos lo hacen de manera muy deficiente, poco ética. Entonces, pues esas prácticas que tienen a nivel licenciatura las repiten en los posgrados, ¿no? Entonces, lo repito, no es que, el problema no es que sean los mismos, el problema es que son las mismas prácticas, la misma poca ética, la misma corrupción, o sea, se arrastran, ¿no? Nada más que se sube a nivel, por así decirlo. Entonces, como que no tiene mucho caso ahondar en eso porque, como repito, pues ya está como muy, eh, ya está expuesto, pues. Pero creo que un tema, uno de los puntos que me faltan abordar de la cuestión académica es el problema de las prácticas profesionales y el problema del poco, del poco énfasis que se hace en la teoría. A lo mejor ustedes puedan escuchar esto un poco raro o les llame la atención porque como que lo común o el estereotipo de la carrera de psicología es que todo el tiempo se está leyendo, ¿no? Todo el tiempo los estudiantes de psicología están leyendo, y en especial cuando hacen sus tesis, los que llegan a hacer tesis todavía. Pero como que esa es la constante, ¿no? Está leyendo libro tras libro, todas las materias, todos los docentes dejan libros, pero la realidad creo yo es que mucha de la teoría en realidad no se, no se entiende, no se analiza, no se reflexiona, no nada, sino que, y esta es una práctica muy común en México, no sé cómo es en otros países, pero esta es una práctica que se tiene no solo en las universidades, sino desde la primaria prácticamente, ¿no? Que es leer y repetir, leer y repetir, leer y aprenderse las cosas y repetirlas como loros y no reflexionar nada de lo que se está diciendo, ¿no? Y creo yo que eh, hay una cuestión, o sea, me remonto un poco a lo que ya he dicho, la cuestión de la educación en México, como casi todo en México, está empañada de mucha corrupción. O sea, hay muchas personas que están en la docencia no porque tengan el perfil, no porque tengan la vocación, sino porque alguien les ayudó a entrar, porque necesitan un salario, por diferentes cuestiones, ¿no? Y muchas de estas personas pues no les interesa que los alumnos y que las alumnas aprendan, que reflexionen, que analicen, que piensen, sino que simplemente cumplen con horas y ya, o sea, es lo único que les importa, ¿no? Y esa tendencia, repito, viene desde la primaria, del preescolar, y la universidad no cambia mucho. Eso es lo más triste, que en realidad no cambia. Y también es una cuestión que también el alumnado pues refuerza mucho. Muchos alumnos no quieren reflexionar, como decía, muchos alumnos lo que quieren es casi casi volverse técnicos de la psicología, saber muchas técnicas, saber muchos diagnósticos, aplicarlos, pero sin reflexionar lo que están haciendo ni escuchar a sus pacientes en realidad. O sea, muchos alumnos, muchos colegas lo que quieren es
aprenderse los libros de pe a pa, y que los pacientes sean exactamente como del libro, ¿no? Y si no son del libro, tratan de encajarlos en la teoría como si fuera un rompecabezas, ¿no? Pero en lugar de encontrar la pieza que embona en el lugar, como que quieran recortar la pieza y meterla, ¿no? Que no sea la forma ni nada, o sea, es una cuestión pues, bastante peligrosa, diría yo, desde ahí. Y entonces a lo que voy con todo esto es precisamente esto, que la teoría en psicología, y pues a muchos les puede agradar o no lo que voy a decir, pero en especial ciertas corrientes, ¿no? Y en especial esto que está tomando con mucha fuerza ya desde hace un par de años, como la cuestión de lo basado en evidencia, es mucho esto, no es como leer escrito, leer investigaciones, creo que esto ya lo había mencionado antes, ni siquiera revisan la metodología de estas investigaciones, luego lo sacan de Facebook o lo mencionan de Facebook o de redes sociales, pero vaya, o sea, como dije, no revisan la metodología, ni siquiera revisan cuáles son las hipótesis, no revisan eh, cuál es la muestra, en dónde se realizó, cuánto tiempo se llevó, quién dio el subsidio, quién dio el dinero, los recursos para esas investigaciones, porque muchas de esas investigaciones están pagadas por empresas farmacéuticas, muchas de esas investigaciones tienen interés y esa no es una investigación, eso es publicidad, eso es propaganda. Hay una gran diferencia, es como si yo les dijera tal refresco de cola hizo una investigación y acaba de decir que ninguno de sus refrescos produce diabetes. Es como, o sea, no tiene sentido. O sea, una bebida que está llena de azúcar, claro que va a provocar diabetes, ¿no? En exceso, o sea, y aunque tomes poquito, vaya, o sea, inmediatamente se siente el efecto en el cuerpo. O sea, hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que es muy obvio como detectar eso, que están dirigidas y que están influenciadas por ciertas personas, que hay intereses puestos ahí. No sé por qué muchos colegas como que batallan mucho con la idea de que esto no pasa así en la psicología, como si las farmacéuticas no tuvieran interés en todo esto, pero bueno, ese es tema para otro video. Eh, pero a lo que quiero llegar es esto, o sea, como que se están imponiendo muchas cosmovisiones, muchas ideologías muy apegadas a esto. Y les repito, no hay como una cuestión de una teoría cimentada, no hay una estructura, no hay una epistemología, no hay un marco teórico que esté bien cimentado y que pueda ayudar a que los colegas realicen su práctica desde un mejor lugar, por así decirlo. Y esto no solo en licenciatura, también pasa en maestría, también pasa en especialidades, en diplomados, ni se diga. O sea, hay como un gran problema entre que la teoría es muy, muy pobre y por otro lado, que este es un problema muy grave, creo yo, dentro de las universidades y los posgrados, los diplomados, que hay muchas dinámicas que se hacen dentro de las clases. O sea, hay como una teoría muy pobre, muy carente, poco analizada, mucha reflexionada, y hay mucha práctica que se da entre los salones, o sea, entre los grupos de técnicas, de actividades, de dinámicas que creo yo que no, que ese no es el espacio para, o sea, en pocas palabras lo que quiero decir es que mucho de lo que se hace ya como enfocado a la psicoterapia, a la clínica, en los centros de estudio, es que se vuelve terapia de grupo, esa es la realidad, o sea, creo que ustedes si han asistido a cualquier grado académico que ya mencioné, se van a acordar que hicieron dinámicas, ¿no? Que estuvieron en clase de conductismo, por ejemplo, y hicieron a lo mejor algunas técnicas, ¿no? Se hicieron, y me río porque esto es como cliché, pero vaya, o sea, por algo es un cliché, no por algo se vuelve un estereotipo. Si estuvieron, por ejemplo, en clases de humanismo gestal, de seguro hicieron alguna dinámica de golpear cojines, de hablarle a la silla, de, o sea, muchas cosas, se hacen muchos, como, muchas dinámicas, mucho role-playing, que no es que en sí eso esté mal fundamentado, por así decirlo, sino que brinca de una teoría muy empobrecida a una práctica y a varias técnicas como muy de golpe, como muy
muy fuertes aparte, porque muchas veces, les repito, o sea, estas dinámicas se vuelven terapia de grupo y entonces ya uno se anda ahí descosiendo y chillando y diciendo es que mi mamá, mi papá, bla, 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 enfrente de todos los compañeros y pues, o sea, yo entendería que eso pasara si tú buscas una terapia de grupo, pero estás en un proceso formativo, o sea, ese es un problema muy grave, creo yo, de la psicología y la psicoterapia en general, que no nos tomamos en serio nosotros, o sea, como gremio, como que hay un romanticismo muy duro, muy grande de, como estamos dando clases, ustedes tienen que aprender, y la mejor forma de aprender es que lo vivan ustedes, ¿no? Como, o sea, sí, o sea, si hay que vivir esa parte, el proceso terapéutico propio es indispensable, la supervisión es indispensable, pero para eso hay otros espacios, o sea, para eso tú vas con tu propio terapeuta, para eso tú vas con tu supervisor, para poder ir afrontando todas las cuestiones personales ahí, no para que te pongas a chillar en medio de una clase y tus compañeros igual, y entonces lo que pudo haber sido un momento de reflexión muy valioso sobre la teoría, cuestionarla, reflexionarla, hacer propuestas, porque eso es lo que también falta mucho en psicología, que como que creo que hay como un tabú muy grande sobre las propuestas novedosas desde la filosofía, o sea, todo lo que venga de un papel, de una investigación, ahí sí es aplaudida y todo es, ay, no, qué bonito, qué padre. Y ni saben leer la metodología, ni saben quién dio los recursos, estoy siendo redundante con lo que dije antes, pero si alguien hace una pregunta incómoda, si hace alguna propuesta teórica desde la reflexión, que obviamente necesita a lo mejor probarse, comprobarse, hablar también desde la experiencia, o sea, muchas cosas, pero desde la cuestión filosófica, desde lo que un alumno o alumna puede reflexionar, puede proponer, eso casi no se hace y casi no se propicia en las aulas, les repito, o sea, está como esta cuestión de lean los libros, también esa es una realidad. Muchos colegas sí leen, pero leen, y valga la redundancia, no reflexionan, no piensan, y solamente se lo pasan como leyendo y vomitando lo que dice, por así decirlo, lo repiten como los, que es lo que ya mencioné hace unos momentos. Y entonces eso es lo que esperan también de sus alumnos, que simplemente lean, repitan, ejecuten y ya, o sea, no hay nada más ahí que puedan como hacer. Y entonces les repito, como que no hay un espacio para una propuesta nueva, para una reflexión, para un cuestionamiento. Y entonces estamos teniendo personas, estamos teniendo colegas que tienen una base teórica pobre, 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 que saben muchísimas técnicas, que las emplean a diestra y siniestra con todas las personas que llegan a su consultorio y muchas veces ni siquiera tienen criterios claros para poder usar esas técnicas. Y además le dan un peso muy, muy grande a las técnicas porque, les repito, como que dentro de esta cuestión donde la teoría es muy pobre y la técnica está muy enaltecida, creo yo que se oculta un miedo muy grande a la incertidumbre y el miedo al miedo, el miedo a la angustia, tal cual. ¿Por qué? Porque muchas veces en la carrera, en los posgrados, no se enseña, a menos que tal vez estés en psicoanálisis o estés estudiando, formándote en psicoanálisis, no te enseñan a ser paciente, no te enseñan a esperar, no te enseñan a escuchar realmente al paciente. Porque eso implica, o sea, mucha gente yo sé que le tira al psicoanálisis y yo no soy psicoanalista, pero eh, por lo que yo he podido aprender en estos años de formación, que ya son 16 años de formación, porque desde los 18 años empecé a estudiar la licenciatura y esto es algo que no he acabado de estudiar, por así decirlo. Tengo la licenciatura, tengo la maestría, tengo un diplomado, pero me he dado cuenta que con eso no basta, precisamente por lo pobre que es la educación en México, por lo pobre que es la educación en psicología. Y en los últimos años he estado tratando de aprender lo más que he podido de otros enfoques y el psicoanálisis no es que, no es que me guste tal cual por sobre los otros enfoques porque sea más lindo, es que el psicoanálisis es muy confrontativo, es muy duro a veces, es muy eh, o sea, se va como en las cuestiones más profundas del ser humano. Muchos creen que hablar de Freud es hablar de sexo, 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 de sexualidad, sexualidad, de pulsiones del cuerpo, como de cuestiones como meramente sexuales, muy oscuras,
como esta cuestión de depravados, como a muchos colegas los he escuchado decir, uy, aléjate del psicoanálisis, aléjate de los psicoanalistas, precisamente porque hay como un tabú muy grande, hay una mitología ahí muy poco como fundamentada, pero creo que también uno intuye que cuando, o sea, me voy a desviar un poquito del tema, pero va de la mano. Aún en nuestros tiempos hablar de sexo es hablar de un tabú, de tabúes muy grandes, de tabúes, taburetes, de puros muebles. El gremio está lleno de muebles, o sea, la gente en el gremio tiene la cabeza de madera, hasta, bueno, eso. Eh, o sea, implica confrontar muchas situaciones que son muy, muy incómodas. La teoría del psicoanálisis es muy incómoda porque plantea muchas cosas muy duras, o sea, implica enfrentar las cuestiones de la sexualidad, las cuestiones de la angustia, las cuestiones de la angustia tienen que ver con la identidad propia. Y yo no creo que alguien pueda, por ejemplo, empezar a leer las cuestiones de la ansiedad, de la angustia, y cuestionarse cuáles son los propios deseos, de dónde viene, quién es uno en realidad, cómo se plantea uno ante todo esto, su existencia, cómo se para uno como terapeuta ante los pacientes, con cada uno, o sea, que implica, o sea, lleva un montón de cuestionamientos muy pesados, muy duros, o sea, a lo mejor ustedes pueden decir, ay, sí, X, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me pregunto eso? Pues es importante preguntárselo por lo mismo que acabo de decir. Si uno no se conoce, si uno no enfrenta todas esas cuestiones, uno no va a saber cómo pararse, cómo se para ante otras personas, cómo se relaciona con otras personas. Y esa es la base de todo proceso terapéutico. Inclusive otros enfoques lo retoman. La gestal, el humanismo, la terapia familiar, aunque lo hacen de manera muy, muy superficial, pero lo mencionan. Minuchin lo menciona, la danza con la familia, ¿no? El proceso terapéutico es como una danza. Yo no creo que sea como una danza, pero vaya, ya está hablando de que hay una relación, hay una interacción ahí. La gestal igual habla mucho de la relación, habla mucho de la transferencia, a lo mejor no con la cuestión, no hablan tanto de la transferencia per se, o sea, del término transferencia, pero hablan mucho de lo que a ti te despierta el paciente, te hablan mucho de qué es lo que, o sea, como ir checando qué vas sintiendo con respecto a la persona que tienes enfrente, ¿no? Cada enfoque lo maneja de manera distinta, ¿no? Tal vez lo conductual, el cognitivo conductual no tiene esa parte tan clara, pero también se pone en juego, o sea, la cuestión de la transferencia también se pone en juego, y eso es lo que hace la diferencia en que una persona esté ahí con un cognitivo conductual, ¿no? O sea, es una parte básica, es fundamental, y les repito, tiene que ver con que la persona se conozca, ¿no? Y en las aulas no pasa, eso no pasa, o sea, les repito, no digo que se tenga que volver un proceso de terapia, no se tiene que volver un proceso de supervisión tal cual, que sí es necesario que haya materias de supervisión en los posgrados, porque si uno se está formando como terapeuta, ahí es necesario que haya supervisión, si hay práctica, entonces ahí sí va de la mano. Pero vaya, o sea, hay como muchos cuestionamientos ahí que son muy fuertes, que necesitan irse asumiendo en los espacios de terapia, de supervisión. Y entonces, les repito, o sea, creo que la terapia está vista como un proceso, pues sí, aterrador, pero que en las aulas se dulcifica, se romantiza muchísimo con una teoría muy, muy pobre. Y entonces, la teoría pobre, ¿qué es lo que provoca? Pues que se compense o pues sí, se compense con muchas técnicas. Y entonces, de cierta forma, se crea la ilusión de que sabiendo un poquito y sabiendo hacer mucho, pues vas a tener garantía de hacerle frente a lo que cualquier paciente te proponga, te diga, cual sea que sea el motivo de consulta, ¿no? Entonces, como que creo yo que lo que estoy diciendo es que el colega, muchos colegas, pues tienen mucho miedo, o sea, tienen muchísimo miedo porque todos incluimos en psicología lo complicado que es estar ahí, lo complicado que es escuchar a otra persona, lo complicado que es hacer preguntas, lo complicado que es recibir preguntas, lo complicado que es decir algo incómodo y que la formación educativa, la formación académica no ayuda en eso, al contrario, está tratando de taponear todo eso, o sea, va de la mano con lo que ya mencionaba, va con la mano de la visión del emprendedurismo, del capitalismo, del siempre hacer, de siempre estar activo, del siempre estar como haciendo, 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 siempre generando dinero, o sea, siempre como ahí y nunca ayuda a que
el colega de formación se pare un poco y reflexione y se detenga, ¿no? Porque también eso es importante en un proceso terapéutico, o sea, que las personas puedan ver ese espacio como un espacio inclusive hasta temporal, en el sentido donde no tienen que hacer lo mismo de su rutina diaria, o sea, no tienen que llegar y producir, no tienen que llegar y generar, no tienen que llegar y trabajar, que eso también, esta es una frase que me caga, que usan las colegas, hay que trabajar sobre esto, hay que trabajar. No todo se trabaja, no todo se tiene que lograr, no todo depende del esfuerzo que uno le ponga. Eso es trabajo, trabajo es esfuerzo, trabajo. De hecho, trabajo es una tortura, si mal no recuerdo. Trabajo se le llamaba una máquina de tortura de hace cientos o miles de años. O sea, imagínense cómo seguimos utilizando esa palabra, que a lo mejor no es en el mismo contexto, pero aún así se siente. O sea, vean el contexto actual, cuántas personas no llegan de su trabajo sintiendo que estuvieron torturados porque están esclavizados. O sea, la cuestión económica actual implica un esclavizamiento voluntario, que eso es terrible, o sea, es terrible, y por eso el trabajo, aunque no se diga así, creo que todos tienen esa cosmovisión de una cuestión de tortura, ¿no? Entonces, muchas de estas cuestiones no se enseñan, no se ponen sobre la mesa, no se reflexionan en las academias, en las universidades, ni nada de esto. Entonces, como resultado tenemos colegas muy desesperados, con ganas de ser productivos todo el tiempo y de generar personas productivas. Tenemos colegas que creen que porque saben manuales, porque saben diagnóstico, tienen una idea de cómo vivir la vida. Tenemos colegas que enseñan cómo vivir la vida, ¿no? Que se dedican a la psicoeducación, y entonces, aunque tengan la mejor de las intenciones al decir esto que sientes está lindo y está bien, o sea, esta postura que toman de alguien superior a sus pacientes, o alguien superior al público en general, por así decirlo, a las personas ajenas a esto, no ayuda. O sea, es necesario entablar una relación eh, simétrica con otra persona para poder realmente ayudar. O sea, creo que aquí hay una confusión muy grande entre la psicología y la medicina. O sea, el médico actúa diferente porque necesita actuar diferente, vaya. O sea, si por ejemplo yo ahorita me accidentara, pues no voy a esperar a que llegue el doctor y me cuestione, ¿por qué habrá pasado esto? Pues no, o sea, necesito que me lleve a ambulancia, que me lleve a emergencias, que me suturen, que me enyesen, que me operen, lo que se necesite, vaya. O sea, necesitaría que él me dijera, oye, creo que pasó esto por esto y esto y así, entonces el tratamiento, o sea, es muy, muy diferente. O sea, les repito, aquí la cuestión es que la psicología se ha divorciado mucho de la filosofía en pos o por tratar de encajar como en esta cuestión de ser aceptados, como que, o sea, vaya. También existe mucho este estereotipo de que el filósofo, la filósofa son muy mal vistos, que son marihuanos, que son drogadictos, que son unos hippies, que no son de provecho, pero pues nada más lejos de la realidad. O sea, ha sido precisamente por estos fundamentos filosóficos, siglo tras siglo, siglo tras siglo, que se han dado avances en muchas áreas. Por ejemplo, Freud era médico, pero por lo menos hasta allá donde yo sé, él nunca se enfocó en decir, el super yo está en esta área del cerebro, el yo está en esta parte del cerebro. O sea, no, Freud lo que hizo fue hacer una propuesta desde la filosofía, desde el uso de la razón, desde el cuestionamiento, desde la escucha de sus pacientes, ¿no? De por qué está pasando esto, por qué le sucede esto, o sea, por qué, si no encuentro nada físicamente, fisiológicamente que explique esto, por qué está sucediendo esto, ¿no? Y no le quedó más opción que escuchar, que teorizar, que hacer propuestas, que equivocarse, que volver a proponer, bla, 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 bla. O sea, hay mucho trabajo por hacer desde la filosofía, hay mucho campo que cubrir todavía, muchas cuestiones que hacer, pero lamentablemente en la academia, en las universidades, en las escuelas, veo que tienen muy poco interés en eso. Al contrario, ¿no? Veo que hay escuelas que ya ofrecen la carrera de psicología en 2 años, 2 años y medio. Hay escuelas que dicen ven nada más 2, 3 horas en la noche si estás muy ocupado. O sea,
se ha alineado completamente la carrera a la vida moderna, a la vida posmoderna, si quieren decir así. Y repito, no es que esté bien o mal, sino que eso ha traído implicaciones al gremio muy duras, poco éticas. O sea, no tenemos colegas, psicólogos, psicólogas que estén dispuestos a escuchar. Lo que tenemos es gente que intenta alinear a personas a una sociedad, a una cultura que está reenferma, y entonces todos viven enfermos. Todo esto a mí me remite, como ya lo mencioné en el video de Bob tiene miedo, en las reflexiones que hice, a 1984, ¿no? Lo que proponía George Orwell en Rebelión en la Granja, en 1984, lo que proponía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. O sea, todas estas distopías. Si son fanáticos de los videojuegos, por ejemplo, Bioshock lo ilustra muy bien, lo ilustra claramente, ¿no? Como estas tendencias siempre acaban destruyendo. Blade Runner, por ejemplo, es otro ejemplo, vale la redundancia, si a ustedes les gustan las películas de ciencia ficción. Son como obras que no están cimentadas a lo mejor desde una investigación, pero uno las ve y creo que uno puede ver reflejado el día a día ahí, y son obras que salieron hace ya creo que 60, 50 años, los libros de Orwell, de Aldous Huxley igual. Y entonces lo que Freud proponía tiene 50 años menos que esas obras, y aún así tienen cierta vigencia, precisamente porque, vaya, no es que sean adivinos, no es que sean personas que tenían una bola de cristal y adivinaban el futuro, es personas que analizaban la sociedad, que hacían reflexiones sobre la sociedad y los propusieron ahí. Y bueno, no sé, como les decía, no puedo evitar pensar que todo lo que estoy diciendo pues me remite a esos libros, ¿no? Y qué lástima que sea así, porque lejos de haber aprendido de todo eso, pareciera que muchas personas lo tomaron como guía, ¿no? Pero bueno, entonces creo que con este video puedo ir concluyendo esta parte de los problemas de la psicología y la psicoterapia en el ámbito académico. Ojalá los ayude a reflexionar, ojalá que ustedes puedan hacer propuestas, puedan cuestionarse muchas cosas. Si ustedes son colegas míos y están dando clases, pues ojalá que eso los ayude a reflexionar sobre cómo están dando sus clases, sobre cómo pues se llevan con su alumnado, con los colegas de formación, cómo ustedes se alinean o no a lo que las instituciones les piden o les proponen. Si por algún motivo llegan a escuchar esto a algunas personas que son rectores o rectoras o dueños de universidades, pues la invitación es esa, ¿no? Que reflexionen, que se preocupen más por la educación, que se preocupen más por cuestionar, por analizar, por hacer lo que las universidades nacieron para hacer, que era generar conocimiento, que era generar eh, espacios para la reflexión, para las artes, para el crecimiento humano, no para generar dinero nada más. O sea, yo no estoy peleando en generar dinero, todos necesitamos dinero, es la realidad, pero creo que en la actualidad y desde hace unos años se sobrepone el dinero ante todo, ante la dignidad, la libertad, el pensamiento crítico, muchas cosas, y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, ya saben, dudas, sugerencias, comentarios, ahí está la caja de comentarios y los espero en el próximo video. Hasta entonces.